El estruendo del cristal al hacerse añicos contra el mármol negro fue como un disparo en el sepulcral silencio del ático. Sofía se quedó paralizada, con la mano suspendida en el aire, el corazón latiéndole en la garganta con una violencia que amenazaba con asfixiarla. Cada fragmento de vidrio esparcido por el suelo parecía un reflejo de su propia vida rota, expuesta bajo la gélida luz de la mañana. Desde el otro lado de la inmensa isla de cocina, Alejandro de la Vega levantó la vista de su tablet y sus ojos grises, duros como el acero, se clavaron en ella. No había ira en su mirada, sino algo mucho peor, un desdén helado, una irritación profunda por la torpe intrusión en su mundo perfectamente ordenado. El pulso de Sofía se aceleró. El miedo era una marea que subía desde sus pies. ¿Sientes la tensión que corta el aire? Historias como esta nos recuerdan la fragilidad humana. Únete a nuestra comunidad en Susurros del Destino. Suscríbete y cuéntanos desde qué rincón del mundo nos escuchas, para que ninguna voz se quede en el silencio. La humillación le quemaba las mejillas mientras se agachaba para recoger los pedazos, evitando su mirada, sintiéndose tan insignificante como el desastre que acababa de provocar. Detrás de la pierna de su madre, el pequeño Mateo se aferraba a la tela de su uniforme con dedos diminutos, su cuerpo temblando como una hoja. Para él, aquel hombre no era solo un jefe, era una montaña de traje oscuro, una presencia imponente que absorbía toda la luz de la estancia. El sonido del cristal roto aún resonaba en sus oídos, mezclado con otros ecos, otros gritos de un pasado demasiado reciente. Sus ojos, enormes y asustados, no se fijaron en Alejandro, sino en un rincón oscuro junto a la despensa, donde las sombras danzaban y se retorcían, adoptando formas familiares y aterradoras. Un susurro escapó de sus labios, tan bajo que fue casi inaudible, una palabra cargada con todo el terror que su pequeño cuerpo podía contener. Monstruo. La palabra flotó en el aire cargado de tensión, no como una acusación directa, sino como el reconocimiento de una presencia maligna que solo él podía ver. Sin embargo, para Alejandro, que había agudizado el oído ante la torpeza de su empleada, aquella palabra fue como una aguja de hielo que le atravesó el pecho, rompiendo su coraza de indiferencia. Alejandro frunció el ceño, su mandíbula tensándose hasta doler. La insolencia de un niño era lo último que esperaba en su santuario de control absoluto. Por un instante, la ira amenazó con desbordarse, pero al dirigir su mirada hacia el pequeño, vio algo que lo detuvo en seco. No era desafío lo que había en los ojos de Mateo, sino un pánico puro, una desesperación que no se correspondía con la situación. Su mirada se desvió entonces hacia Sofía, que seguía de rodillas, con el rostro pálido y los labios temblorosos, mientras balbuceaba disculpas incoherentes. Fue entonces cuando la vio de verdad, no como una parte del servicio, sino como una mujer. Vio el hematoma mal disimulado con maquillaje en su pómulo, una mancha violácea que gritaba una historia de violencia silenciada. La palabra monstruo adquirió de pronto un nuevo y terrible significado, y el silencio que regresó a la cocina ya no era pacífico, sino denso, preñado de preguntas que él nunca había querido hacerse. La perfecta fachada de su vida acababa de resquebrajarse, y en la grieta se asomaba un abismo que amenazaba con engullirlo todo. Alejandro de la Vega era un hombre forjado en el silencio y el control, un arquitecto de imperios inmobiliarios cuya vida era tan precisa y fría como los rascacielos que erigía. Su ático, un santuario de cristal y acero suspendido sobre el bullicio de la ciudad, era el reflejo de su alma. Impecable, vasto y desoladoramente vacío. Cada mañana seguía el mismo ritual, un ballet de disciplina que comenzaba antes del amanecer, diseñado para mantener a raya los fantasmas de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. La palabra del niño, monstruo, había sido una fisura en esa disciplina, un eco indeseado de los pasillos oscuros de su propia infancia, donde la figura autoritaria y violenta de su padre había proyectado una sombra de la que nunca había escapado del todo. Su fortuna no era un logro, sino una fortaleza, un muro de billetes y poder construido ladrillo a ladrillo para aislarse del dolor, para asegurarse de que nadie, nunca más, pudiera hacerle sentir pequeño y aterrorizado.
Pero ahora, la vulnerabilidad de aquella mujer y su hijo había traspasado sus defensas, recordándole que ninguna muralla es lo suficientemente alta para contener los recuerdos. Sofía se movía por la opulenta cocina, con la gracia silenciosa de alguien acostumbrado a ser invisible. Para ella, este trabajo era más que un sueldo. Era un refugio, un precario santuario lejos de las garras de un pasado que la acechaba como un depredador. Cada día era una batalla silenciosa, una lucha por mantener una fachada de normalidad para su hijo Mateo, el único sol en su universo nublado. El hematoma en su mejilla, que palpitaba con un dolor sordo bajo las capas de maquillaje, era un recordatorio constante de su fracaso, de la violencia de la que había huido, pero cuyo miedo aún llevaba impregnado en la piel. Era una madre soltera no por elección, sino por supervivencia, y su principal herida no era física, sino emocional, la certeza de que el monstruo del que su hijo hablaba no era una fantasía infantil, sino un hombre de carne y hueso, cuyo nombre le provocaba un terror paralizante. Su vida era un delicado equilibrio sobre un alambre, y el más mínimo error, como un simple vaso roto, podía hacerla caer al abismo. La imagen de la mujer arrodillada, recogiendo los cristales con manos temblorosas, se quedó grabada en la mente de Alejandro durante todo el día. En sus reuniones, entre cifras millonarias y estrategias de mercado, su mente se desviaba hacia el rostro pálido de Sofía y la mirada de pánico puro en los ojos de su hijo. Por primera vez en años, sentía algo más allá de la fría lógica de los negocios. Era una curiosidad incómoda, una empatía que no había solicitado y que le resultaba profundamente perturbadora. Comenzó a observarlos, no como un jefe a sus empleados, sino como un espectador que de repente se da cuenta de que la obra que está viendo no es ficción. Veía la forma en que Sofía le susurraba a Mateo, cómo el niño se aferraba a su pierna como si fuera el único ancla en un océano embravecido. En sus gestos, en sus silencios, había una historia de sufrimiento que resonaba con las notas más oscuras de su propia memoria, una melodía de miedo que creía haber olvidado. Al caer la noche, cuando el ático volvió a sumirse en su habitual silencio sepulcral, Alejandro encontró un trozo de papel olvidado sobre una de las mesas auxiliares. Era un dibujo, hecho con la torpeza propia de un niño de 5 años. En él, una pequeña figura se encogía en una esquina, mientras una sombra, enorme y deforme, coloreada con una furia casi violenta con un único lápiz de cera rojo, se cernía sobre ella. No había rostro en la sombra, solo una presencia abrumadora de pura maldad. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro, una sensación helada que no tenía nada que ver con la temperatura del apartamento. Era el miedo infantil en su forma más pura, capturado en un simple trozo de papel. En un impulso que desafiaba toda su naturaleza, en lugar de tirarlo a la basura, dobló cuidadosamente el dibujo y se lo guardó en el bolsillo interior de su americana, sin saber que acababa de aceptar una invitación a un laberinto de dolor ajeno que le obligaría a enfrentarse, por fin, a los monstruos de su propio pasado. Los días que siguieron se convirtieron para Alejandro en una tortura silenciosa, una disonancia insoportable en la sinfonía perfectamente orquestada de su vida. El dibujo de Mateo ya no estaba en su bolsillo. Ahora reposaba sobre la superficie de ébano de su escritorio, una mancha de color rojo sangre en un océano de documentos grises y contratos multimillonarios. Era un faro de caos en su santuario de orden. No podía concentrarse. Los rostros de sus socios se desvanecían, reemplazados por los ojos aterrorizados del niño. Las cifras en las pantallas se convertían en la sombra deforme y amenazante del dibujo. La palabra monstruo resonaba en su mente con la persistencia de un eco en una catedral vacía y se mezclaba con el recuerdo nítido del hematoma en el rostro de Sofía. Sentía una urgencia extraña, una pulsión por romper su propia regla de oro, la no interferencia. Era una debilidad, un fallo en su sistema, pero la curiosidad se había convertido en una obsesión que roía los cimientos de su indiferencia. Tenía que saber, tenía que entender qué demonio se escondía detrás de aquella palabra susurrada y de aquel furioso trazo de cera. Esa tarde, rompiendo con su rutina, abandonó su estudio
y se dirigió a las zonas de servicio. Un territorio que normalmente solo transitaba como una sombra. Encontró a Sofía doblando sábanas en la lavandería, un espacio pulcro y aséptico que, sin embargo, parecía vibrar con su nerviosismo. A sus pies, sentado en el suelo de baldosas blancas, estaba Mateo, absorto de nuevo con su bloc y su lápiz rojo. Al ver a Alejandro, Sofía se puso rígida, el pánico reflejado en su rostro como si esperara el golpe de un despido inminente. Pero Alejandro apenas la miró. Sus ojos se fijaron en el pequeño y, en un gesto que le costó más que cerrar cualquier negocio millonario, dobló sus rodillas y se agachó hasta quedar a la altura del niño. El frío del suelo se filtró a través de la tela de su pantalón de diseño, una sensación extraña, terrenal, humillante. Por primera vez en décadas, no era el gigante en la torre de marfil, sino un hombre arrodillado ante el misterio insondable del miedo de un niño. El aire se espesó, cargado de una tensión casi eléctrica, esperando la ruptura de un silencio que duraba ya demasiado tiempo, con una voz que le sonó ajena, áspera por la falta de uso en registros de ternura, le preguntó a Mateo por su nuevo dibujo. El niño se encogió, instintivamente protector de su creación, como si temiera que se la arrebataran. Sofía dio un paso al frente, con la intención de disculparse, de llevarse a su hijo, de desaparecer, pero la mano de Alejandro se alzó en un gesto imperioso que la detuvo en seco. Su mirada no se apartó del pequeño. Con una lentitud calculada, sacó de su cartera el otro dibujo, el que había guardado, y lo desplegó sobre el suelo entre ellos. El papel estaba ligeramente arrugado, un testigo silencioso de su propia inquietud. «Yo también conozco a los monstruos», susurró Alejandro, y la confesión, arrancada de las profundidades de su memoria, resonó en el espacio estéril de la lavandería con el peso de una verdad largamente sepultada. No era una estrategia, no era una manipulación, era un puente, frágil e improvisado, tendido sobre un abismo de dolor compartido, una invitación a un territorio donde las palabras adultas no servían para nada. Mateo levantó la vista del suelo. Sus enormes ojos, que hasta entonces habían rehuido cualquier contacto, se encontraron con los de Alejandro. Por un instante, el niño no vio a un jefe, a un extraño imponente, sino el reflejo de una sombra familiar en la mirada de aquel hombre. Algo en su interior, un cerrojo oxidado por el terror, pareció ceder. Sus pequeños dedos temblorosos se posaron sobre la figura roja y violenta de su dibujo más reciente. Sus labios se abrieron, y de ellos brotó una voz, no un susurro, sino un sonido claro y nítido, aunque cargado de una fragilidad que rompía el alma. «Se llama Javier», dijo. El nombre cayó como una piedra en un pozo de silencio, y entonces añadió un detalle que heló la sangre de Alejandro y provocó un sollozo ahogado en Sofía. «Tiene una serpiente de oro en el dedo. Brilla mucho cuando grita». La descripción era tan precisa, tan visceral, que destrozó cualquier duda. Aquello no era una pesadilla infantil. Era el testimonio de un horror real, un secreto que acababa de explotar con la fuerza de una bomba. En ese preciso instante, el agudo zumbido del intercomunicador del ático rasgó el aire, un sonido profano que profanó la sagrada confesión. La voz metálica y eficiente del conserje resonó desde el altavoz del salón principal, audible incluso desde la lavandería. «Señor de la Vega, disculpe la interrupción. El señor Javier Mendoza de Segurcorp está en la recepción. Dice que tiene una cita con usted para revisar los nuevos protocolos de seguridad del edificio». El apellido era diferente, pero el nombre de pila golpeó a los 3 ocupantes de la habitación con la violencia de una bofetada. Sofía se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados por un pánico absoluto, suplicando a Alejandro con una mirada que era un grito mudo. Alejandro se puso en pie lentamente, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo se convertía en piedra. El monstruo ya no era un recuerdo, ni una sombra en un papel. El monstruo estaba abajo, y él mismo, sin saberlo, le había abierto las puertas de su fortaleza. La decisión que tomara en los próximos 5 segundos no solo sellaría su destino,
sino también el de la mujer y el niño que habían hecho añicos su mundo. El tiempo se congeló en la lavandería. La voz metálica del conserje, anunciando la llegada del monstruo, se convirtió en un eco que rebotaba en las paredes blancas y en los cráneos de los tres ocupantes. Sofía se quedó sin aire, su rostro una máscara de terror puro, la sangre huyendo de sus mejillas hasta dejarla con una palidez de cera. Sus ojos, desorbitados, se clavaron en Alejandro, una súplica muda y desesperada que gritaba sin emitir sonido alguno. «No lo dejes subir, por favor. No abras la puerta de nuestra jaula». Por un instante, el viejo Alejandro, el arquitecto de imperios que despreciaba las complicaciones emocionales, luchó por tomar el control. Podría negarse, inventar una excusa, proteger su santuario, pero el hombre que acababa de arrodillarse en el suelo frío, el que sostenía un trozo de papel arrugado con la imagen de una sombra, ya no era el mismo. Una calma gélida, la misma que aplicaba en sus negociaciones más hostiles, se apoderó de él. Con un movimiento lento, se llevó la mano al intercomunicador de su reloj y con una voz firme y clara, que no admitía réplica, ordenó que suba. La espera fue una tortura exquisita, un veneno que se filtraba en cada segundo de silencio. El suave zumbido del ascensor privado, ascendiendo por las entrañas del edificio, era el sonido más aterrador del mundo, el preludio de una catástrofe inminente. Sofía, temblando de forma incontrolable, agarró a Mateo y tiró de él hacia un rincón, intentando fundirse con las sombras, como si la invisibilidad pudiera salvarlos. El niño, percibiendo la ola de pánico que emanaba de su madre, escondió el rostro en su uniforme, sus pequeños hombros sacudidos por sollozos ahogados. Alejandro, por su parte, permaneció de pie en el centro de la estancia, una estatua de granito en medio de la tormenta. Su mente, habitualmente ocupada por planos y cifras, ahora era un campo de batalla. Analizaba cada detalle, cada posibilidad. La descripción del niño, la reacción de la madre, el nombre. Necesitaba verle la cara, confirmar la identidad del demonio, medir a su adversario. Una rabia ancestral, un fuego que creía extinguido desde su propia infancia, comenzaba a arder en sus entrañas, calentando la sangre helada que corría por sus venas. El ascensor llegó con un suave ding que sonó como un disparo de cañón. Las puertas de acero pulido se abrieron con un siseo, revelando la figura que aguardaba al otro lado. No era un monstruo de sombras y garras, sino un hombre de sonrisa ensayada y traje impecable. Javier Mendoza era atractivo de una manera depredadora, con un carisma superficial que sin duda engañaba al mundo. Irradiaba una confianza arrogante mientras avanzaba hacia el salón, sus zapatos caros apenas haciendo ruido sobre el mármol. Extendió una mano hacia Alejandro, una mano cuidada, de dedos largos y fuertes. «Señor de la Vega, un placer, Javier Mendoza». Y entonces Alejandro lo vio. Enroscada en su dedo anular, brillando bajo la luz halógena, había una serpiente de oro, la misma que Mateo había descrito. El aire abandonó los pulmones de Alejandro en una exhalación silenciosa. El shock fue físico, una descarga eléctrica que le recorrió la espina dorsal. La pesadilla de un niño acababa de materializarse en su salón, vestida de seda italiana y oliendo a una cara loción para después del afeitado. La mirada de Javier recorrió el opulento ático con una mezcla de envidia y cálculo, pero sus ojos, afilados como cuchillos, no tardaron en encontrar la figura encogida de Sofía en el umbral de la lavandería. Una sonrisa torcida, casi imperceptible, tiró de la comisura de sus labios. «Vaya, vaya», dijo, su voz aterciopelada pero con un filo de acero. «Veo que ya ha conocido a Sofía. Qué sorpresa encontrarla aquí, trabajando en un lugar tan impresionante». El comentario estaba cargado de veneno. No solo la situaba, sino que la humillaba, marcándola como suya delante de su nuevo jefe, recordándole que no importaba dónde se escondiera, él siempre la encontraría. Sofía se estremeció como si la hubiera abofeteado, incapaz de levantar la vista del suelo, sintiendo cómo el calor de la vergüenza le quemaba la cara y el cuello. La presencia de Javier absorbía todo el oxígeno de la habitación, contaminando el único espacio donde ella había comenzado a sentirse, por un breve instante,
a salvo. Sin esperar respuesta de Alejandro, Javier dio un par de pasos hacia ella, invadiendo el espacio personal con una familiaridad que era una agresión en sí misma. Se inclinó ligeramente, su rostro peligrosamente cerca del de Mateo, que seguía oculto tras su madre. «Qué grande estás, campeón», susurró, y el tono, cariñoso, era la más grotesca de las máscaras. «Espero que tu mamá te esté cuidando bien en este palacio. No querríamos que causaras problemas, ¿verdad?». Cada palabra era una amenaza velada, un recordatorio de su poder. Estaba jugando un juego cruel, demostrando ante Alejandro que él tenía el control total sobre la vida de esa mujer y ese niño. Sofía se sintió desnuda, expuesta, su frágil mundo hecho añicos una vez más bajo la bota de aquel hombre. La desesperación era una garra fría que le oprimía el pecho, robándole la capacidad de respirar, de pensar, de hacer algo más que existir en aquel infierno personal que él había construido a su alrededor. Fue entonces cuando Alejandro se movió. Con una calma que desmentía la furia que hervía en su interior, se interpuso físicamente entre Javier y Sofía, bloqueando su línea de visión. Su altura y su presencia imponente crearon una barrera instantánea. «Señor Mendoza», dijo, y su voz era cortante como el filo de un bisturí, despojada de cualquier cordialidad. Su visita era de carácter profesional. Entiendo que venía a hablar de los protocolos de seguridad. Le ruego que se ciña a ello. Mi personal no forma parte de la agenda. La declaración fue una bofetada verbal, una clara toma de partido. Por primera vez alguien se enfrentaba a Javier en su propio terreno. El aire de la habitación se espesó, cargado con la tensión eléctrica de dos machos alfa midiendo sus fuerzas. Javier se enderezó lentamente. Su sonrisa falsa se desvaneció, reemplazada por una expresión de fría sorpresa. No esperaba resistencia, no en el territorio de otro hombre poderoso. Javier, inteligente y adaptable como la serpiente que llevaba en el dedo, cambió de táctica al instante. Comprendió que la intimidación directa no funcionaría con un hombre como De la Vega, así que recurrió a un arma más sutil y venenosa, la complicidad masculina. Se volvió hacia Alejandro, bajando la voz a un tono confidencial, como si compartieran un secreto oscuro. «Tiene razón, disculpe mi indiscreción», dijo con una sonrisa cínica. «Es solo que, bueno, usted me entiende. A veces estas mujeres se confunden un poco, interpretan la amabilidad como una invitación. Hay que saber ponerles límites para que no se hagan ideas equivocadas. ¿No cree, señor de la Vega?». Era un intento magistral de envenenar el pozo, de pintar a Sofía como una mujer inestable y manipuladora, de crear una alianza de poder de hombre a hombre, por encima de ella. Estaba intentando reclutar a Alejandro para su bando, para que fuera él quien la pusiera en su sitio. El silencio de Alejandro fue su respuesta más elocuente. No cayó en la trampa. Simplemente lo miró con un desdén tan profundo que Javier pareció encogerse por un instante. Viendo su estrategia fracasar, decidió retirarse, pero no sin antes lanzar su último y más devastador ataque. Se dirigió hacia el ascensor, pero justo antes de que las puertas se cerraran, se giró. Su mirada ignoró por completo a Alejandro, el hombre al que supuestamente había venido a ver, y se clavó directamente en Sofía, que seguía paralizada por el terror. Su voz, ahora desprovista de cualquier amabilidad fingida, fue un látigo. «Hablaremos pronto, Sofía», sentenció, cada sílaba un golpe. «Hay asuntos de Mateo que no puedes seguir ignorando». La amenaza era explícita. No solo la reclamaba a ella, sino que reclamaba al niño. Era una declaración de guerra, una promesa de persecución que convertía el ático, su refugio, en la nueva primera línea de un frente de batalla del que ya no podía escapar. Las puertas del ascensor se cerraron, dejándolos a los tres en un silencio denso y venenoso, mucho más aterrador que cualquier grito. Las puertas del ascensor se cerraron, pero la presencia de Javier permaneció en el ático como un gas venenoso, invisible pero letal. Sofía, que había logrado contener las lágrimas frente a él, se derrumbó en un sollozo silencioso, abrazando a Mateo con una fuerza desesperada. Pero la retirada de Javier no había sido una derrota, sino un reagrupamiento táctico. En la soledad de su coche, su rostro ya no mostraba la sonrisa cínica, sino una máscara de furia fría y calculadora.
Comprendió que no podía competir con Alejandro de la Vega en el terreno del poder o el dinero, pero conocía un campo de batalla donde era invencible: la guerra psicológica. Sacó su teléfono y marcó un número. No iba a usar la fuerza bruta, no esta vez. Iba a destruir a Sofía desde dentro, utilizando el arma más cruel de todas: su propia credibilidad. Iba a convertir su refugio en una prisión y a su protector en su carcelero, plantando una semilla de duda tan tóxica que envenenaría todo lo que ella había empezado a construir. La guerra no había terminado, simplemente acababa de cambiar de estrategia. A la mañana siguiente, el orden casi sagrado del ático fue profanado por una anomalía. Una de las vitrinas de la colección privada de relojes de Alejandro, normalmente cerrada con un sistema biométrico, apareció forzada con una delicadeza casi quirúrgica. Faltaba una pieza, un reloj de platino de edición limitada. Un objeto cuyo valor no residía solo en el dinero, sino en su historia familiar. La noticia corrió como la pólvora entre el escaso personal. La sospecha, un veneno lento, comenzó a gotear en el ambiente. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todas las miradas, cargadas de desconfianza, se dirigían a la recién llegada, a la mujer con un pasado turbio y un presente precario. Sofía sintió el cambio en el aire, la frialdad en los saludos, los susurros que cesaban cuando ella entraba en una habitación. Estaba siendo juzgada y sentenciada en silencio, sin pruebas, solo por el estigma que Javier se había encargado de tejer a su alrededor. Se movía por la casa como un fantasma, sintiendo el peso de 1000 ojos invisibles sobre su nuca, la presunción de culpabilidad asfixiándola lentamente. La acusación formal llegó a mediodía, no con un grito, sino con la fría y metódica eficiencia del jefe de seguridad personal de Alejandro. Acompañado por otro guardia, la interceptó en el pasillo de servicio. Con una voz desprovista de emoción, le informó de que, siguiendo el protocolo, debían registrar sus pertenencias. La humillación fue absoluta. Ante la mirada atónita de Elena, la cocinera, y otros miembros del servicio, su modesto bolso fue vaciado sobre una mesa, revelando sus pocas posesiones. Y entonces, envuelto en un pañuelo de seda para evitar arañazos, apareció el reloj. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier explosión. Sofía se quedó sin aliento, la sangre helando en sus venas. Era imposible. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Miró a su alrededor, buscando una cara amiga, un atisbo de fe, pero solo encontró rostros endurecidos por la certeza de su traición. La trampa se había cerrado con una precisión diabólica, y ella estaba en el centro, atrapada, marcada como una ladrona en el único lugar donde había creído encontrar la salvación. «Yo no he sido», susurró, la voz rota por la incredulidad y el pánico. «Juro que yo no he sido. Es una trampa». Pero sus palabras se perdieron en el aire denso de la desconfianza. Su desesperación, sus lágrimas, en lugar de generar compasión, eran interpretadas como la prueba irrefutable de su culpabilidad. Alejandro fue informado de inmediato. Cuando apareció en la escena, su rostro era una máscara de hielo impenetrable. Sofía se aferró a su mirada, buscando un vestigio de la conexión que habían empezado a forjar, una chispa de la empatía que le había mostrado, pero no encontró nada. Solo vio al multimillonario, al hombre de negocios que evaluaba un riesgo, una variable fuera de control. El hombre que se había arrodillado para hablar con su hijo había desaparecido, reemplazado por el juez implacable de su destino. La palabra monstruo volvió a su mente, pero esta vez no se refería a Javier, sino a la fría y despiadada lógica del poder que estaba a punto de aplastarla. La soledad que sintió en ese momento fue un abismo sin fondo, una caída libre hacia la oscuridad. El golpe de gracia de Javier no se hizo esperar. Apenas una hora después del supuesto descubrimiento, mientras Sofía estaba confinada en su habitación, esperando su sentencia, 2 personas de aspecto serio y oficial llamaron al intercomunicador del ático. Eran de los servicios sociales. Javier, interpretando el papel del padre preocupado hasta la perfección, había presentado una denuncia de emergencia. Alegaba que Sofía era una persona inestable, con tendencias cleptómanas,
y que estaba poniendo en grave peligro el bienestar emocional y físico de su hijo al arrastrarlo a una vida de engaños y crimen. Utilizó el incidente del reloj como la prueba definitiva de su desequilibrio, pintando un cuadro de una madre desesperada y peligrosa. La acusación de robo ya no era solo un asunto laboral. Se había convertido en un arma para arrebatarle lo único que le quedaba, la única razón por la que seguía luchando, su hijo Mateo. La injusticia era tan monstruosa, tan aplastante, que Sofía sintió que sus fuerzas la abandonaban por completo. La entrevista con los trabajadores sociales fue una pesadilla kafkiana. Sentada en el lujoso pero impersonal salón, se sintió como una criminal bajo interrogatorio. Cada pregunta era una trampa, cada una de sus respuestas, filtrada a través del prisma de la denuncia de Javier, parecía confirmar su inestabilidad. Su nerviosismo era visto como un signo de engaño, sus lágrimas como una manipulación emocional. Intentó hablar del abuso, de la persecución, pero sin pruebas concretas, sus palabras sonaban como las excusas desesperadas de una mujer acorralada. Le preguntaron a Mateo, en una habitación separada, si su mamá a veces cogía cosas que no eran suyas, si lloraba mucho, si le gritaba. El niño, confundido y asustado por la tensión que lo rodeaba, solo pudo asentir entre sollozos, sin entender que sus inocentes respuestas estaban tejiendo la soga alrededor del cuello de su madre. El sistema, diseñado para proteger a los vulnerables, se había convertido en el instrumento de tortura más eficaz de su verdugo. Alejandro observaba todo desde la distancia, un espectador en su propio teatro. La evidencia del robo, la intervención de los servicios sociales, la narrativa coherente y preocupada de Javier. Todo conspiraba contra el instinto que le decía que Sofía era inocente. La lógica fría que había guiado su vida le gritaba que se alejara, que cortara de raíz el problema, que eliminara la complicación. Los fantasmas de su propio pasado le susurraban que confiar en la vulnerabilidad era un error que siempre se pagaba caro. Una parte de él quería creer en ella, en la mujer cuyo dolor había resonado con el suyo, pero la duda, el veneno que Javier había inoculado, se extendía por sus venas. Su inacción se convirtió en una forma de complicidad. Al no defenderla, la estaba condenando. Sofía sintió su abandono como el golpe más cruel de todos. La traición no vino del enemigo que esperaba, sino del silencio del hombre que había empezado a ver como una esperanza. La decisión de los servicios sociales fue rápida y devastadora. Basándose en la denuncia del padre, la evidencia del robo y la aparente inestabilidad emocional de la madre, determinaron que Mateo se encontraba en una situación de riesgo potencial. La ley les obligaba a actuar con cautela. La trabajadora social se acercó a Sofía con una expresión de falsa compasión y pronunció la sentencia que destrozaría su mundo. Por el bienestar del niño, será puesto bajo custodia temporal de su padre hasta que se aclare la situación. Un grito desgarrador, animal, brotó de la garganta de Sofía mientras veía cómo se llevaban a su hijo de la mano. Mateo lloraba extendiendo sus bracitos hacia ella, sin entender por qué su mamá no lo salvaba. Sofía cayó de rodillas sobre el frío mármol, su cuerpo sacudido por un dolor tan profundo que parecía que su alma se partía en pedazos. Había perdido su trabajo, su dignidad y ahora a su hijo. En el santuario que había creído su refugio, acababa de perderlo absolutamente todo. El monstruo, finalmente, había ganado. El silencio que siguió a la partida de Mateo fue un abismo que se tragó a Sofía por completo. Se quedó arrodillada sobre el mármol frío, no como una mujer, sino como una estatua rota, un monumento a la derrota absoluta. Cada respiración era un trozo de cristal que le desgarraba los pulmones. Cada latido de su corazón un martillazo contra las costillas. Las lágrimas habían cesado, reemplazadas por un vacío tan profundo que el dolor mismo parecía haberse ahogado en él. Alejandro la observó desde el umbral de su estudio, una figura distante y sombría. Se había retirado a su fortaleza de lógica y control, intentando convencerse de que la secuencia de eventos era irrefutable, una ecuación con una única y terrible solución. Pero la imagen de su rostro devastado, la crudeza de su sufrimiento,
Era una variable que no encajaba en ninguna de sus frías proyecciones. Sentía el peso de su propia inacción como una losa de plomo sobre el alma, una complicidad silenciosa que lo convertía, a sus propios ojos, en una pieza más del engranaje de la crueldad. Fue Elena, la cocinera, una mujer de manos enharinadas y una sabiduría forjada en décadas de observar la vida desde la periferia del poder, quien se atrevió a romper el hechizo. Se acercó a Alejandro no con la deferencia de una empleada, sino con la autoridad tranquila de una matriarca. No habló del robo ni de los servicios sociales. En su lugar, le contó una historia simple. Le recordó la mañana en que Sofía había roto un plato de desayuno, uno sin valor. Le describió el pánico desmedido en los ojos de la joven, las disculpas temblorosas, las lágrimas de puro terror ante la idea de haberle fallado. «¿Usted cree, señor de la Vega», preguntó con su voz suave pero firme, «que una mujer que se deshace por un plato de 20 euros es la misma que tiene la sangre fría para forzar una vitrina y robar una fortuna? Hay dos tipos de miedo en este mundo, el del culpable y el del que lleva toda una vida siendo castigado sin motivo. Yo sé reconocer el segundo cuando lo veo». Sus palabras, desprovistas de acusación, fueron como una gota de ácido sobre la superficie helada de la certeza de Alejandro, abriendo una grieta por la que la duda comenzó a filtrarse. Impulsado por esa duda, Alejandro se encerró en su sala de seguridad, un búnker tecnológico, donde las paredes estaban cubiertas de monitores que mostraban cada ángulo de su fortaleza de cristal. Pasó horas revisando las grabaciones del día del robo, no como un juez buscando confirmar una sentencia, sino como un forense buscando la verdad oculta en los detalles. La secuencia era, en apariencia, condenatoria. Se veía a Sofía limpiando cerca de la vitrina, su cuerpo bloqueando parcialmente la vista de la cámara durante unos segundos cruciales. Luego se alejaba, nerviosa. Parecía un caso cerrado, la prueba visual que respaldaba la evidencia física. Pero Alejandro, cuyo cerebro estaba entrenado para detectar la más mínima imperfección en un plano arquitectónico, sintió que algo era anómalo. La luz, el reflejo, la forma en que la sombra se movía. Había una disonancia en la composición de la imagen, un error sutil en la coreografía del desastre que su instinto se negaba a ignorar. Con una paciencia casi inhumana, reprodujo la secuencia fotograma a fotograma, ampliando la imagen hasta que los píxeles se convirtieron en un mosaico abstracto, y entonces lo vio. Durante una fracción de segundo, en el reflejo curvo del cristal de la propia vitrina, justo antes de que el cuerpo de Sofía la cubriera por completo, se distinguía una silueta. No era clara, apenas una mancha oscura, pero tenía la forma inconfundible de un hombre agachado, manipulando la cerradura desde abajo. La cámara, instalada a una altura estándar, nunca lo habría captado directamente. Era un fantasma en la máquina, una presencia invisible que reescribía toda la narrativa. El shock fue como una descarga eléctrica. No era una prueba de su inocencia, pero era la prueba irrefutable de que ella no había estado sola. Alguien más había estado allí, en las sombras, moviendo los hilos de aquella macabra representación, y la había utilizado a ella como el señuelo perfecto para desviar todas las miradas. Mientras tanto, en un apartamento impersonal al otro lado de la ciudad, Javier descubría que su victoria tenía un sabor amargo. Mateo, el trofeo de su guerra contra Sofía, se había convertido en un recordatorio silencioso de su fracaso. El niño se negaba a hablar, a comer, a mirarlo. Pasaba las horas acurrucado en un rincón con su bloc y su lápiz de cera rojo, dibujando una y otra vez la misma figura monstruosa, una sombra furiosa que llenaba toda la página. Javier intentó todo: juguetes caros, promesas de helado, incluso un tono falsamente paternal que sonaba grotesco en 1906. Sus labios. Pero el silencio de Mateo era una muralla inexpugnable, una forma de resistencia pasiva que lo desquiciaba. La frustración comenzó a corroer su fachada de control, y la rabia, la verdadera naturaleza del monstruo, empezó a asomar por las grietas. No había conseguido el control, solo había secuestrado un cuerpo cuyo espíritu seguía firmemente anclado a su madre, y esa impotencia
lo estaba volviendo loco. Alejandro, ahora con la certeza de que estaba ante una conspiración, amplió su investigación a los sistemas del edificio. Si alguien había entrado sin ser visto, debía haber dejado un rastro digital. Revisó los registros de acceso, los informes de mantenimiento, los logs de los ascensores de servicio, y allí estaba, una anomalía que había pasado desapercibida. El día del robo, durante un lapso de exactamente 15 minutos, la cámara del pasillo de servicio que conducía a su ático había sido desconectada remotamente. El informe oficial indicaba una revisión de rutina, realizada por un técnico de SegurCorp, la empresa de seguridad de su socio, la misma para la que trabajaba Javier. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. La coincidencia era demasiado perfecta para ser casual. No era una simple trampa, era una operación planificada con precisión militar, utilizando las herramientas de la seguridad para ejecutar el crimen perfecto y destruir la vida de una mujer inocente. Con todas las piezas sobre la mesa de su escritorio, la verdad se desplegó ante él, con una claridad aterradora, la silueta en el reflejo, la desconexión de la cámara, el técnico de la empresa de Javier, el reloj plantado en el bolso de Sofía, la llamada a los servicios sociales en el momento preciso. Todo encajaba como el mecanismo de uno de sus relojes suizos. Recordó la sonrisa cínica de Javier, su intento de crear una alianza de desprecio misógino, su amenaza final, y sobre todo, recordó el dibujo de Mateo, el del monstruo con la serpiente de oro en el dedo. Javier no solo era un maltratador, era un estratega del mal, un manipulador sádico que disfrutaba destruyendo a sus víctimas lentamente, pieza a pieza. Una rabia fría y pura, una furia que no sentía desde los días oscuros de su infancia, comenzó a hervir en sus venas, quemando los últimos vestigios de su indiferencia. Ya no se trataba de justicia para Sofía, se había convertido en algo personal. Alejandro cogió el teléfono. Su decisión ya no estaba nublada por la duda, sino afilada por la certeza y la sed de una retribución absoluta. No llamó a la policía. Aquello era demasiado burdo, demasiado impersonal. Marcó el número directo de su abogado más implacable, un hombre conocido en el mundo corporativo como el cirujano, por su habilidad para desmantelar a sus oponentes sin dejar rastro de sangre. Su voz, cuando habló, era tranquila, pero contenía el peso de un glaciar a punto de derrumbarse. Quiero que presentes una demanda por conspiración, fraude y extorsión contra Javier Mendoza y SegurCorp. Ordenó sin preámbulos. Y quiero un equipo de investigadores privados. Investiga cada transacción, cada llamada, cada secreto. Quiero saber hasta el color de los calcetines que usaba en el colegio. No quiero ganarle en un juzgado. Quiero borrarlo del mapa. Colgó el teléfono y su mirada se posó en el dibujo de Mateo. La guerra había cambiado de frente. El monstruo no sabía que acababa de despertar a algo mucho más grande y mucho más peligroso que él. La ofensiva legal de Alejandro fue como un tsunami silencioso, una ola de notificaciones, citaciones y embargos preventivos que comenzó a desmantelar el mundo de Javier con una eficiencia aterradora. Sus cuentas fueron congeladas. Sus socios comerciales recibieron llamadas inquietantes de abogados con reputaciones de tiburones y su reputación, cuidadosamente construida sobre una fachada de carisma y profesionalidad, empezó a agrietarse bajo la presión. Desesperado, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies, Javier tomó la única decisión que un animal acorralado puede tomar: atacar el corazón de su enemigo. Usando una antigua tarjeta de acceso de SegurCorp, que aún no había sido desactivada, se coló en el edificio por el acceso de servicio, ascendiendo como una plaga silenciosa hacia el ático. La puerta de la cocina, la que usaba el personal, cedió con un clic casi inaudible, y de repente, el monstruo ya no estaba en un dibujo. Estaba en la casa, respirando el mismo aire, su sombra proyectándose larga y terrible sobre el mármol impoluto del santuario de Alejandro. Sofía sintió su presencia antes de verlo, una corriente de aire helado que no tenía nada que ver con la climatización. Al girarse, se encontró con sus ojos, y el grito murió en su garganta, ahogado por una oleada de pánico puro que la paralizó por completo.
Javier avanzó hacia ella, su rostro una máscara de furia contenida, la sonrisa depredadora reemplazada por una mueca de odio. «Creíste que podías esconderte aquí, ¿verdad?», siseó, su voz un veneno destilado. «Creíste que tu nuevo dueño podría protegerte de mí». Agarró a Mateo, que jugaba en el suelo, y lo levantó con una brusquedad que arrancó un gemido de terror al niño. «Él es mío, y tú eres mía, y ningún millonario de mierda va a cambiar eso». La acorraló contra la inmensa cristalera del salón, con la ciudad extendiéndose a sus pies como un testigo indiferente de su pesadilla. La humillación y el miedo eran tan intensos que Sofía sintió que el mundo se desvanecía en una neblina de desesperación. Alejandro regresaba de una reunión cancelada abruptamente cuando el sistema de seguridad de su reloj vibró con una alerta silenciosa. Una entrada no autorizada por la puerta de servicio. El corazón le dio un vuelco. Entró en el ático y el sonido que lo recibió fue el llanto aterrorizado de un niño. Al llegar al salón, la escena que se desplegó ante él fue un puñal de hielo en su memoria. No vio a Javier, a Sofía y a Mateo. Vio a su padre, un gigante enfurecido, acorralando a su madre contra la pared de su antigua casa. Sintió el mismo frío paralizante, la misma impotencia asfixiante de sus 8 años, el olor a miedo y a violencia que creía haber enterrado bajo décadas de éxito y control. El tiempo se fracturó, el lujoso ático se transformó en el oscuro pasillo de su infancia, y el hombre que había construido un imperio para escapar de ese recuerdo se encontró de nuevo siendo un niño aterrorizado, incapaz de moverse, incapaz de gritar, condenado a ser un simple espectador de la brutalidad. La presencia de Alejandro sacó a Javier de su furia y lo llenó de una arrogancia triunfal. Sosteniendo a Mateo como un escudo humano, se giró hacia él con una sonrisa de suficiencia. «Vaya, vaya, el rey ha vuelto a su castillo», se burló disfrutando del pálido rostro de Alejandro. «Llegas tarde a la fiesta de La Vega. Esto no es uno de tus negocios, es un asunto de familia, así que te sugiero que te des la vuelta y nos dejes solucionar nuestras cosas en privado». La palabra familia fue pronunciada como un insulto, como una reclamación de propiedad sobre las 2 almas aterrorizadas que tenía a su merced. Estaba disfrutando de su poder, de la invasión del espacio más íntimo de un hombre que lo superaba en todo, creyendo que la riqueza y la influencia de Alejandro eran inútiles frente a la cruda y primitiva ley del más fuerte, la ley que él siempre había impuesto a Sofía. Era su momento de gloria, la humillación definitiva del hombre que había osado a desafiarlo, pero la provocación no endureció a Alejandro, lo rompió. Un temblor recorrió su cuerpo y de sus labios brotó un sonido gutural, un quejido de dolor que llevaba 40 años atrapado en su garganta. Sus ojos, normalmente fríos como el acero, se llenaron de lágrimas. «Yo conozco a monstruos como tú», dijo con la voz quebrada, cada palabra arrancada de las profundidades de su alma herida. «Mi padre era uno de ellos, un cobarde que se sentía grande haciendo pequeños a los que amaba». La confesión flotó en el aire, desnuda y terrible, despojándolo de su armadura de poder y dejando al descubierto al niño roto que aún vivía dentro de él. «Pasé toda mi vida construyendo muros para que nadie volviera a hacerme sentir así. Y me juré a mí mismo, que nunca más permitiría que un monstruo como él, que un monstruo como tú, volviera a ganar». El shock de su revelación silenció a Javier, que lo miraba con una incredulidad absoluta, incapaz de procesar la repentina vulnerabilidad del hombre que consideraba invencible. Con un movimiento lento, casi ritual, Alejandro metió la mano en el bolsillo interior de su americana. No sacó un arma, ni un teléfono. Sacó un trozo de papel arrugado y amarillento por el tiempo. Lo desdobló con manos temblorosas y lo sostuvo en alto, como un sacerdote mostrando una reliquia sagrada. Era el primer dibujo de Mateo, la pequeña figura encogida en una esquina y la sombra roja, enorme y deforme, que se cernía sobre ella. «Esto», dijo Alejandro, su voz recuperando una fuerza helada, una calma forjada en el fuego de su dolor. «Esto es lo que eres. No eres un hombre, no eres un padre, eres una simple y patética sombra en el dibujo de un niño asustado, un garabato de maldad que está a punto de ser borrado». El simbolismo del acto fue devastador.
Redujo a Javier a su esencia más pura y miserable, despojándolo de su poder a través de la inocencia que había intentado destruir. El color huyó del rostro de Javier, reemplazado por la palidez de la derrota. En ese preciso instante, como si fuera una señal del destino, las puertas del ascensor principal se abrieron con un suave siseo. No eran los guardias de seguridad que Javier podría haber esperado. Eran dos de los empresarios más influyentes de la ciudad, socios clave en el proyecto más ambicioso de Alejandro, a quienes él había convocado para una reunión de emergencia minutos antes. Junto a ellos estaba Elena, la cocinera, con el teléfono aún en la mano y una expresión de fiera determinación en el rostro. Habían llegado para ser testigos. Contemplaron la escena con un shock absoluto. Javier sujetando al niño, Sofía derrumbada contra el cristal, y Alejandro de la Vega, el titán de los negocios, con lágrimas en los ojos y un dibujo infantil en la mano. El clímax ya no era un drama privado, se había convertido en un escándalo público, en la caída en directo de Javier Mendoza, ante las personas cuyo respeto y temor eran el pilar de su existencia profesional. La humillación pública fue el golpe que destrozó el último vestigio de control de Javier. Al ver los rostros de los socios, comprendió que su carrera, su vida social, todo lo que había construido, acababa de ser aniquilado. Soltó a Mateo con un grito de pura rabia y se abalanzó sobre Alejandro, no con la intención de ganar, sino de arrastrarlo con él en su caída. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, dos guardias de seguridad, que habían subido por el ascensor de servicio alertados por Elena, irrumpieron en la sala. Lo inmovilizaron con una eficiencia brutal. Javier se debatió como una bestia atrapada, gritando insultos y amenazas incoherentes mientras lo arrastraban fuera del ático. Sus gritos resonaron por el pasillo y luego se desvanecieron en el zumbido del ascensor que descendía, llevándose consigo la presencia del monstruo para siempre. En el salón quedó un silencio denso, cargado de conmoción y del eco de la violencia. Los socios permanecían paralizados, sin saber cómo reaccionar ante la cruda exhibición de humanidad que acababan de presenciar, pero Alejandro ya no los veía. Su mundo se había reducido a dos personas. Ignorando a todos los demás, caminó lentamente hacia Sofía, que seguía en el suelo, temblando en un estado de shock. Pasó junto a ella y se arrodilló frente a Mateo. El niño lo miraba con sus enormes ojos llenos de lágrimas y miedo, el pequeño cuerpo aún vibrando por el terror. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro de la Vega actuó sin pensar, movido únicamente por un instinto puro de protección. Extendió los brazos y atrajo al pequeño hacia sí, abrazándolo con una ternura y una desesperación que sorprendieron a todos, incluyéndose a él mismo. En aquel abrazo no solo protegía al niño, protegía al recuerdo de sí mismo, comenzando a sanar una herida que había sangrado en silencio durante 40 largos años. La batalla había terminado, pero la reconstrucción de sus almas apenas acababa de empezar. Tras la expulsión violenta de Javier, el silencio que invadió el ático ya no era el de la opulencia vacía, sino el de la conmoción sagrada que sigue a un milagro. Los socios de Alejandro, testigos mudos de una desnudez emocional que valía más que cualquier contrato, se retiraron con excusas torpes, sus rostros una mezcla de incomodidad y un respeto recién descubierto. Elena, con la calma de quien ha visto el alma del mundo, simplemente asintió antes de desaparecer en la cocina, dejando que el espacio se llenara con lo que realmente importaba. Alejandro no se movió, permaneció arrodillado sobre el mármol, aferrado al pequeño cuerpo de Mateo como si fuera un ancla en la tormenta de su propia memoria. Por primera vez, el contacto humano no le quemaba, lo sanaba. Sofía, de pie junto a la cristalera, observaba la escena con lágrimas que ya no eran de terror, sino de una gratitud tan inmensa que dolía. En ese hombre roto, en ese titán arrodillado, vio no a un jefe, sino a un igual, a un compañero superviviente de una guerra que ambos conocían demasiado bien. Los días que siguieron fueron un torbellino de demolición y reconstrucción. Alejandro, con una determinación feroz, no solo se aseguró de que el peso de la ley cayera sobre Javier con la fuerza de una montaña,
desenterrando cada uno de sus abusos pasados y presentes, sino que también comenzó a desmantelar su propia vida. El ático, aquel mausoleo de cristal que había sido su fortaleza y su prisión, fue puesto a la venta. Cada objeto de lujo, cada obra de arte fría e impersonal, fue liquidado, no por necesidad económica, sino como un acto de purificación, un exorcismo de los fantasmas que lo habitaban. Se mudó a una casa con jardín, un lugar donde la tierra podía sentirse bajo los pies y el sol no era solo una vista lejana. Sofía y Mateo encontraron allí no solo un techo, sino un hogar, un santuario donde las pesadillas comenzaron a ceder terreno a los sueños. Y Alejandro, por primera vez en su vida, cruzó el umbral de la consulta de un terapeuta, dispuesto a enfrentarse al monstruo original, el que había vivido en silencio dentro de él durante 40 años. La verdadera justicia, sin embargo, no llegó en un tribunal, sino en un acto de creación. Movido por una necesidad de transformar su dolor en un legado, Alejandro invirtió una parte considerable de su fortuna en crear la fundación Voces de Cristal, una organización dedicada a ofrecer refugio, apoyo legal y psicológico a víctimas de violencia doméstica. Pero no fue su dinero lo que la hizo especial. Su golpe maestro fue nombrar a Sofía directora ejecutiva. Le dio las herramientas, los recursos y la confianza incondicional, y luego dio un paso atrás para verla florecer. La mujer que había vivido en las sombras, cuya voz había sido reducida a susurros de miedo, se encontró a sí misma hablando ante comités, consolando a otras supervivientes y diseñando programas que salvaban vidas. Su herida se convirtió en su superpoder, su experiencia en la empatía más pura. Se irguió, no como una víctima a la que habían salvado, sino como una líder que había encontrado su propósito en la batalla. La primavera siguiente, en un parque público bañado por el sol de la tarde, la imagen era irreconocible. Alejandro, vestido con unos sencillos vaqueros y una camisa arremangada, empujaba a Mateo en un columpio, su risa profunda mezclándose con los gritos de alegría del niño. El sonido, tan puro y libre, era la banda sonora de su nueva vida. Sofía los observaba desde un banco cercano, un libro olvidado en su regazo, una sonrisa serena dibujada en su rostro. La paz que sentía era algo tangible, una calidez que se extendía desde su pecho hasta la punta de sus dedos. Ya no había un jefe y una empleada, solo 3 personas unidas por un vínculo más fuerte que la sangre, una familia forjada en las cenizas de sus respectivos infiernos. Se miraron por encima de la cabeza risueña de Mateo, y en ese cruce de miradas no hubo palabras, solo el reconocimiento silencioso de un viaje compartido, la gratitud mutua por haberse encontrado en la oscuridad y haberse guiado el uno al otro hacia la luz. 2 años más tarde, la fundación era un referente nacional, un faro de esperanza para cientos de familias. Sofía, convertida en una mujer elocuente y segura, daba la bienvenida a una madre joven y a su hijo, un pequeño de ojos asustados que se aferraba a su falda. Alejandro estaba allí, no como fundador, sino como voluntario. El niño, en silencio, le tendió un trozo de papel, un dibujo hecho con un único lápiz de cera negro que mostraba una figura diminuta y una sombra que lo devoraba todo. Alejandro lo tomó con delicadeza, se arrodilló hasta quedar a su altura y con una calidez que había aprendido a dominar, le dijo las palabras que él mismo había necesitado oír toda su vida. Aquí no hay monstruos, aquí estás a salvo. El ciclo de dolor se había roto, reemplazado por un círculo virtuoso de sanación. Nadie habría imaginado jamás que aquella humilde empleada doméstica cambiaría sus vidas para siempre. Si esta historia sobre cómo las cicatrices compartidas pueden tejer los lazos más fuertes te ha emocionado, regálanos un corazón para sentir tu apoyo. ¿Crees que la empatía tiene el poder de romper los ciclos de dolor más oscuros? Cuéntanos si alguna vez un acto de bondad inesperado te devolvió la fe en la humanidad. Suscríbete a Susurros del Destino para descubrir más relatos que sanan el alma y demuestran que nunca es tarde para reescribir nuestro final. Comenta con tus propias palabras. A veces, para vencer a un monstruo, solo hace falta que alguien vea la herida que oculta.